Más de 140 combatientes internacionalistas llegaron anoche a nuestro país procedentes de la República Popular de Angola. Acudieron a recibirlos Rosa Elena Simeón, miembro suplente del Buró Político, y representantes de las FARC, el MININ y las organizaciones de masas. Este nuevo grupo regresa después de haber escrito con sus heroicas acciones otra página gloriosa de internacionalismo proletario. Nosotros y demás encantados. Después de la aclaración del comandante jefe, estamos de acuerdo plenamente en el fallo del tribunal. ¿Eso de la prensa cubana? Por supuesto, compañera, aquí no... ¿Está de acuerdo con el fusilamiento? No, estoy muy de acuerdo. ¿Qué piensa? Yo estoy de acuerdo con todo. Que lo hayan fusilado porque eso merecía eso. No, yo no estoy de acuerdo, compañera. ¿Por qué? No sé explicarme, pero no estoy de acuerdo. Y yo sí pienso que estoy de acuerdo, porque eso fue una alta traición a la patria y a la revolución. ¿Está de acuerdo con el fusilamiento de Ochoa? Yo sí. El 5 de julio, un sondeo de opinión adelantado por los servicios del Comité Central, ante una muestra nacional de 1.027 personas, establece que el 79% está de acuerdo con las penas solicitadas por el procurador, cuando en Cuba, régimen de opiniones unánimes, el 21% de la población osa responder a un funcionario que no aprueba el resultado logrado por el ministro de Justicia. Ello equivale a decir que la insatisfacción es inmensa. Fidel Castro no se equivoca. En su discurso ante el Consejo de Estado reconoce: la actitud de Ochoa influyó en los estados de opinión. Evoca el riesgo desde la sesión del Tribunal de Honor de una contradicción entre lo que decidiera el tribunal, lo que decidiera el Consejo de Estado y lo que podía opinar la población. La contradicción se ha hecho evidente. Fidel no solo cuestiona en privado, pero prefiere mencionar, según uno de sus hombres de confianza, el riesgo que corría al ver a este grupo tomar un poder imposible de detener en virtud de sus lazos con el extranjero, cuando la cuestión de su sucesión, la de Fidel, se pusiera sobre el tapete. Quienes lo rodean relatan a los extranjeros que trabajan en La Habana y a algunos diplomáticos el último encuentro entre Fidel y Tony de la Guardia después del proceso. Hubiera sido la ocasión de una confesión total, de un arrepentimiento del antiguo jefe del departamento MC. Nada permite confirmar este rumor. Las dos visitas que su familia hace al condenado luego del proceso revelan primero a un hombre tenso y luego a un ser que ha caído en la trampa. Dirige dos cartas a su hija antes de la ejecución. La primera expresa resignación y cita el ejemplo de los revolucionarios ilustres para satisfacer la censura. La última es un auténtico grito de desespero. No me queda mucho tiempo para decirte cuánto. En un círculo interno, Fidel evoca en ese momento la posibilidad de otorgar o no el indulto, el cual, sin embargo, tan solo podría ser decretado por el Consejo de Estado, que ya lo negó. Su razonamiento político denuncia las dos soluciones como inconvenientes. Otorgar el indulto a los condenados es convertirse en su cómplice. No otorgárselo es alimentar la idea de que se quiere impedir que hablen. Dice, sin revelar, que su silencio impide para siempre confirmar la hipótesis de la complicidad. Los demás rumores, esta vez bien calculados, que tienen que ver con la moral supuestamente disoluta de los acusados, se detienen luego de la presentación de Patricio de la Guardia en calidad de testigo ante el Tribunal de Honor. La televisión no difunde ninguno de sus propósitos y la voluntad de desafiar las costumbres cesa cuando evoca los placeres amorosos del general Alejandro Ronda de tropas y señala que el departamento MC importó mercancía de pacotilla para la mayoría de las personas que componen el tribunal. Más seriamente, los militares notan el indulto inexplicable de que se benefició el general Vicente Gómez López, director del Instituto Cubano de Aeronáutica Civil. Ni el procurador ni los jueces le hicieron comparecer durante el proceso. Sin embargo, en virtud de sus funciones, fue el encargado de autorizar, por órdenes superiores, los vuelos de aviones que aportaban la mercancía. En virtud de serios errores en los métodos y en el estilo de trabajo, es sencillamente reemplazado el 5 de julio, día de la requisitoria del Tribunal Militar Especial,
por el general de división Rogelio Acevedo González. Es la repetición de destitución que se presentó intempestivamente en 1987 en este mismo cargo, luego de la huida de Del Pino. Otros funcionarios del MININ son igualmente cómplices o ingenuos y deben ser sancionados si se quiere evitar que el caso Ochoa simule el sacrificio de las víctimas propiciatorias. Están los superiores jerárquicos del jefe del departamento MC, los jefes de servicios de inmigración y de fronteras, los dos principales responsables del departamento político y hasta el jefe de los bomberos, que debido a sus atribuciones desempeña el papel de jefe de Estado Mayor de los guardafronteras. 7 oficiales cuya renuncia es aceptada, según la terminología oficial, el 13 de julio, algunas horas después de la ejecución de los 4 condenados a muerte. Les serán asignadas nuevas labores, prometen los comunicados, que todos saben interpretar como una manera de rechazarlos. Los retiros más notables son aquellos de Pascual Martínez Gil, primer viceministro del MININ, y Luis Barreiro, jefe de la DGI. Eran los encargados, bajo las órdenes del ministro José Abrantes, de los servicios de información y de contraespionaje. El segundo era el superior de Tony de la Guardia. Las sanciones toman amplitud, pero ganan coherencia. Los militares quizá van a dejar de comentar las palabras de Ruiz Po durante el proceso o de preguntarse por qué Tony de la Guardia muere, mientras que sus superiores o colaboradores, advertidos o no del tráfico del departamento MC, conservan el ejercicio de sus funciones. El problema de la perestroika jamás ha sido ventilado de manera abierta en Cuba, pero al más alto nivel de este ministerio. De hecho, esta cuestión ha sido transada y en el peor de los sentidos. El caso Ochoa reveló que el MININ controla una nebulosa de empresas que trabajan en divisas convertibles de manera independiente en el seno de una economía socialista planificada. Una de ellas, EICA, es un verdadero holding plagado de representaciones de firmas extranjeras. ¿Quién no ha oído en privado en el círculo dirigente cubano a José Abrantes haciendo el elogio de las reformas económicas húngaras que han instaurado la competencia y la libre convertibilidad de moneda? Tony de la Guardia le había planteado a Fidel Castro a mediados de la década de los 80 la posibilidad de permitir a los cubanos conservar los dólares enviados desde el exterior por sus familias. Estas divisas benefician la economía, tuvo tiempo de decir antes de que Fidel le calificara de desviacionista. Si fuera necesario buscar un germen de capitalismo en Cuba, aquí está, alrededor de José Luis Padrón, Max Marambio, Emilio Aragonés, Abrantes y otros. En su discurso caótico del 14 de junio, Raúl Castro había denunciado la fiebre del oro, hela aquí bien cimentada. Controles y sanciones caen sobre los sectores en contacto con el extranjero. Los privilegiados cubanos que cenaban en los buenos restaurantes de La Habana, donde los turistas pagan en dólares, súbitamente dejan de acudir. Los magnetoscopios, los equipos de alta fidelidad traídos del extranjero, desaparecen de los domicilios. En Cimex, donde el personal en forma espontánea quemó los papeles luego de los arrestos del 12 de junio, Eduardo Bencomo Zurdo, médico urólogo amigo de Fidel Castro, reemplaza a Emilio Aragonés en la presidencia. Revisa la lista de filiales extranjeras y elimina los negocios dudosos. Las empresas del departamento MC, retocadas por Mervar, son vinculadas con la sociedad Cuba Electrónica, excepción hecha de aquellas sociedades que comercian con África, las cuales son asignadas a Cuba África, una sociedad dirigida por el general Antonio Luzón Patro. El 10 de junio, el gobierno cubano cierra las representaciones de 21 empresas extranjeras y anula la creación de 13 más que se encontraban en curso. Sus cuentas bancarias son congeladas, a sus vehículos se les prohíbe la circulación. En casi todos los casos se trata de sucursales comerciales de ministerios cubanos donde no trabajan extranjeros
sino cubanos autorizados para conservar divisas y comerciar fuera de la isla. El Minin es desmantelado de la mayoría de sus sociedades comerciales.